Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias. Hoy voy a hablar de algo que me gusta muchísimo, que es el senderismo. Y el senderismo, muchas veces cuando yo, por ejemplo, que soy de familia de la isla de La Palma, que es un sitio que tiene mucho senderismo, pero muchas veces para hacer senderismo no te tienes que ir a sitios ultra lejanos y tal. Y por ejemplo, es una de las cosas buenas a valorar de Madrid. Yo que vivo en Madrid, que tiene muchas cosas malas, pero una de las buenas que tiene a, digamos, una hora, sitios como Cercedilla, sobre todo Rascafría, Navacerrada, y al que voy hoy, que es un sitio de que probablemente no sea el primero ni el último podcast que haga, pero es sobre el senderismo del Escorial, porque tiene muchas rutitas, muchos puntos que veremos, y es un senderismo que, bueno, yo por ejemplo el Escorial, llego, por ejemplo, las rutas que he hecho casi siempre he sido cerca de la silla de Felipe II, pero luego cerca también hay muchas otras rutas y hoy la vamos a comentar. Pues llegando al Escorial, por ejemplo, si vais en coche, pero si vais en autobús, esta ruta también la podéis hacer, porque hay un autobús que sale de Moncloa, que es donde salen muchos de los autobuses que van al Escorial. Pues uno se llama el 634, y este autobús os va a dejar en una parada. A ver, la parada se llama el Hospital de San Lorenzo del Escorial, pero tenéis que también tener punto de referencia tanto en Google Maps como demás, que está cerca de una cosa que se llama el Issespar. El Issespar es un sitio que probablemente le haga alguna vez un podcast, porque he estado dentro y me ha gustado mucho. Un parque de insectos, sobre todo está orientado para el tema de los colegios y las visitas escolares o visitas de los fines de semana de familia. Pues ahí arranca una rutita que, bueno, la ruta que yo he hecho no, en sitios como Wikiloc y tal, que yo suelo usar de referencia, no he visto muchas veces las rutas hasta que os voy a decir. Bueno, yo he hecho varias veces. Lo bueno que tiene a veces el senderismo es que a veces tú las rutas y coges confianza y tal, un sitio que conoces, luego lo haces la ruta más rápido. Y no, pues tú puedes hacer la ruta más rápido y el paisaje, disfrutar de ello y todo, incluso pararte en algún sitio, pero luego vas cogiendo por este camino, por otro, cosas que a veces vas con el GPS, tanto del móvil como yo, por ejemplo, tengo un GPS Garmin que me compré hace unos años para usar senderismo por rutas, porque a veces el móvil se te puede quedar sin batería, entonces para guiarte un poquito, este GPS de Garmin no necesita el tema de estar conectado a internet, que sí suele necesitar suele necesitar al principio el GPS de tal, pero por ejemplo, de curiosidad, si tenéis una ruta ya marcada de Google Maps, podéis tener la ubicación, pero no tener los datos conectados, entonces así ahorráis algo de batería. Más hoy en día, que parece que los móviles se gastan más batería que nunca, unas cosas avanzamos y en otras no. Pues tenerlo en cuenta. Pues esta ruta que os voy a hacer va a salir del Issespar y vamos a ir, para que tengáis como punto de referencia si estáis viendo un mapa o si vais andando también, a lo mejor imaginaos, escucháis este podcast y vais a hacer esa ruta. ¿Os imagináis? Que también os digo, la ruta va a durar mucho más que lo del podcast, porque encima mis podcasts, que son como mucho de 20 minutos, pues no va a durar lo suficiente el podcast. Pero bueno, os escucháis podcasts de estos largos de heroínas malvadas, os escucháis, por ejemplo, algún podcast de Castillos y Ratones, Histocar, unas charlas más, Rincón de Josete, un par de podcasts. Os escucháis podcasts de estos que yo os recomiendo y os hacéis la rutita, que también yo suelo hacer muchas veces, escuchar la propia naturaleza. Yo lo que hago muchas veces es con un oído llevarlo libre para escuchar el ruido o lo que sea, y luego en el otro llevo para escuchar un podcast, así que es un consejo que os doy. Pues esta ruta va a tener como destino un parque, digamos, medioambiental, un parque, típico parque de visita donde van los colegios y van institutos, que es el parque de Arboreto Luis Ceballos. Entonces seguís estos carteles al lado del Issespar, os va a poner que sigáis esa ruta de Arboreto Luis Ceballos, y luego tenéis varias opciones. Podéis seguir, nada más subir por el Issespar y seguir luego todo el resto. Pero la ruta que os voy a decir para luego subir a lo alto del puerto de San Juan, vais a tener que subir mucho más. Entonces yo lo que he optado es por subir por a la derecha, que hay también un cartel de Arboreto Luis Ceballos, os pone una flechita y subir por una especie de, digamos, de S, de Z que hay para subir
es bastante cuesta lo que hay que subir, pero te compensa, porque si no esa cuesta, igualmente la vas a tener que subir y vas a llegar al mirador de la Penosilla. Y luego por ahí, digamos que este trayecto que os estoy diciendo primero va a ser sobre una hora. En una hora, hora y media vais a llegar al arboreto Luis Ceballos. Quizá, sí, en una hora más o menos llegáis. Lo que es llegar en total al punto que os voy a decir donde acaba una parte de la ruta, son 2 horas y 20, 2 horas y media, 2 horas 40, dependiendo del ritmo. Luego eso, pasáis por arriba, por la fuente de los Pinos Apos, que la podéis pasar si habéis ido por abajo, por arriba, y si no, por abajo, y llegáis cerca de lo que es el parque forestal, pero por encima. No tenéis que en ningún momento bajar al parque forestal. Entonces, tenéis que llegar a la fuente de las Conchas, y todos estos son rutitas con senderitos. Al lado hay un establo de vacas, pero yo las veces que he pasado he visto vacío. Y no había vacas ni nada, y vais por ahí, también por la fuente de Santiago del Arroyo, llegáis al arboreto de Luis Ceballos, y luego una vez que llegáis ahí, tenéis que ir también cerca del Centro de Educación Ambiental Los Llanillos, muy cerca. No llegáis del todo, porque ahí tenéis que girar a la derecha y empieza esta subida hacia arriba, el Arca de la Merinera. Vais a ir a las Hayas de Abantos, una serie de puertos. Ya estoy hablando de puertos, aunque todos sean caminos de senderismo, también hay en los caminos de senderismo hay puertos de montaña. Y empieza este puerto de San Juan de Malagón, que sube, al lado también veréis unas vistas muy bonitas con la cruz de Rubens, que yo, por cierto, ahora os daré un poquito más de detalle, porque os estoy diciendo la ruta y ahora os daré mis sensaciones de lo que viví. Pero bueno, todo eso es espectacular. Luego llegáis muy cerca de unos miradores, y luego vais a llegar a lo que es el arco de San Juan de Malagón, y en el alto de San Juan de Malagón está justo ahí, que es donde llegué yo, la frontera entre Madrid, Comunidad de Madrid, y Castilla y León y la provincia de Ávila, para que lo tengáis en cuenta, que ahí está esa fronterita que se suele decir. Pues ahí tenéis esa frontera, ese cartel. Y bueno, luego para volver hacéis el camino de vuelta hasta donde os he dicho que era el Centro de Educación Ambiental Los Llanillos, y de ahí sí giráis sobre la izquierda, cogéis un sitio que se llama las Zetas del Escorial, que es en zetas, bajadas ahí muy estrechitas, pero bueno, no está muy bien señalizado toda esta ruta. Si no ves con un GPS del móvil o un GPS de otro tipo, la verdad que no hay mucha señalización. Las típicas señales que habéis visto de blanco, rojo, en piedras o en árboles, todo este tipo de señales de senderismo, o incluso de decir caminos 4 o 5 kilómetros para tal sitio y tal, salvo los que te dicen que vas a llegar al parque de visitantes de Arboreto Luis Ceballos. El resto de carteles su ausencia es total. Entonces, en ese sentido, alguien que no lleve un GPS o tal, cuidado, porque se puede perder. Luego por ahí bajaréis esas zetas, y luego ahí hay varios caminos. Hay un camino que pasa por las ruinas del poblado de Lechar, pero hay otro camino que os lleva a la famosa camino del Escorial, la ruta del horizontal. Yo la primera vez fui por el camino del poblado de Lechar, que da un poquito más de vuelta, te sale fuera del horizontal, pero la segunda vez, y aquí empiezo con mis anécdotas, fui por la Virgen del Camino del Horizontal, por toda esta ruta del horizontal hasta salir y ya prácticamente llegar a la zona de coches, muy cerca de donde está el restaurante del horizontal, y luego el hotel, toda esta zona cerca. Pero ¿por qué me desvié? Pues resulta que yo iba andando por ese caminito que había ido la otra vez, digo, voy a hacerlo otra vez. Pero me encuentro primero con una vaca de estas marrones, naranja, que digo, no pasa nada. La vaca iba a su aire comiendo hierbas y tal, yo pasé al lado y no pasaba absolutamente nada. Son vacas, no son Tyrannosaurus Rex, no son los dementores de Harry Potter, o sea que no te comen. Pero cuando avancé unos metros, ya vi un animal también muy parecido, pero un poquito más con otra envergadura. Ya era negro, era tipo vaca, pero negro, pero no distinguí si era una vaca o era un toro. Entonces ya el instinto me dijo, voy a coger, porque encima justo yo cuando me adelantaba para allá, retrocedí un poco de manera precaución, pero es que él empezó a avanzar un poquito, no hacia mí,
que yo, a ver, esto no tiene nada que ver, pero yo estaba bien psicológico. Yo iba con una camiseta roja, entonces todos los que hemos visto Mundo Toreo, incluso dibujos animados y cosas de estas, asocias que lo rojo hace que los toros salgan corriendo hacia ti. Entonces vi que había otra ruta, la ruta horizontal, digo, volví sobre mis pasos, muy poquitos, no tuve que retroceder mucho y elegí por una retirada a tiempo. Y a ver, hay quien me ha dicho que probablemente era una vaca y que le mirara los testículos, pero como entenderéis, ponerme casi por debajo y ponerme casi a 1 metro o menos y agacharme para ver los testículos a un toro, si es un toro de verdad, en el momento ese que te acercas hacia él te pueden vestir. Que luego muchos toros no atacan ni nada, pero bueno, yo no soy Indiana Jones ni soy nada de eso, no quiero correr aventuras, entonces las aventuras que corro es hacer senderismo y cosas, pero bueno. Luego, otro animal que también puedes pensar que tal, cuando ya llegué al Alto de San Juan de Malagón, antes de coronar el puerto, que ves unas vistas, ya digo, toda esta ruta tiene unas vistas espectaculares, pero cuando llegando al puerto de San Juan de Malagón, pues ves a lo lejos la presa, el riachuelo, arroyos, y cuando llegué a empezar esa coronación del puerto, a empezar esa ruta del puerto, pues empecé vi, al poco de llegar, dio casualidad que vi a unos pocos metros míos, primero en tierra y luego sobrevolando a un buitre, que luego he mirado y también me han dicho y tal, que es un buitre leonado, y la verdad que era un buitre con una envergadura bastante grande, o sea, de estos que dicen, madre mía, esto que ves en los documentales, espectacular. Se me pasó por la cabeza echarle una foto, pero muy rápido, lo descarté enseguida porque digo, mira, entre que salgo la cámara, me pongo a enfocarle y tal, pues no disfruto de la experiencia de ver a ese buitre leonado en plena naturaleza. Y luego vi a 2 halcones peregrinos que también iban por ahí. Me llamó la atención que iba uno sobrevolando y unos metros detrás, pero se notaba que iban los dos en pareja, iban los dos sobrevolando, muy bonito ver esa naturaleza y ver todo. Y bueno, luego, como digo, la experiencia de llegar, aunque sea una frontera de una comunidad y otra, de llegar y tocar el suelo y decir, mira, he llegado a Castilla y León y tal, pues es una experiencia también bastante bonita. Y esta ruta que, bueno, tiene también mucho pinar, mucha mirada a veces de acantilados, mucho tal, os recomiendo pues eso. Yo, por ejemplo, llevaba la mochila, que luego mucho no, pero es mejor a veces llevar de más que de menos. Yo muchas veces, si veo que puedes llevar un paraguas, llevar también un calzado adecuado, y esto no es broma, y en un podcast que se publicará próximamente, o ya se ha publicado, porque esto es la magia del podcast, había un caso de un grupo de conocidos que fuimos a hacer senderismo y una persona fue con tacones, o lo juro, como se diría, por Hulk Hogan. O sea, esto es fuertísimo. Gente que se va al monte y se va con tacones o con pantalones de estos de super traje o camisa. A ver, que incluso hay camisas, las típicas estas como vascas o de otro tipo, hay camisas que valen para senderismo, que son más esto, pero es que hay gente que va de punto en blanco para el monte, entonces llevemos un calzado adecuado, llevemos agua, comida, el móvil bien cargado. Yo, por ejemplo, llevo siempre una batería externa por si se me acaba la batería. Y tomemos una serie de precauciones, sabemos dónde. De todas maneras, por todas estas rutas que yo hice, aunque lo hice solo, pasaba de vez en cuando algún ciclista, algún coche de protección de agentes forestales, algunos otros senderistas. Entonces, también esta ruta la hice yo entre semana. Sé probablemente que si la hago algún día en fin de semana estará mucho más petado, lo que también me echará para atrás, porque esto a veces que pasa con los caminos senderismo, que parece esto la cola de la rebaja del Corte Inglés el 7 de enero, pues que se pone súper lleno. Pues a mí no me gusta esta masificación, y más imaginaos eso que os he contado del buitre, imaginaos yendo 100, 200 personas a la vez, andando, tal, y vamos, si encima a alguno se le ocurre tirar algo al suelo, que esto ya no hace falta ni decirlo, pero si os lleváis la mochila o tal y lleváis cualquier cosa,
si os coméis lo que sea, pues tirarlo en la bolsa y decir, es que no llevo bolsa, pues te lo comes para adentro, te lo comes tú mismo o te lo metes en un bolsillo, pero no seas tan cerdo marrano de tirarlo a la naturaleza, porque no es que encima que esto vaya a tardar años en estropearse, lo que causas, animales que se puedan envenenar, todo eso, es que puedes causar incendios, que eso... Entonces, si vas al campo vas con todas las consecuencias. Si no eres lo suficientemente civilizado para cuidar este entorno, pues quédate en tu casa, te quedas viendo Netflix o te quedas jugando a la PlayStation 7 o a la que esté, pero no vayas hay que respetar un entorno natural. Entonces, la gente a veces se va al campo y se piensa que esto es la jungla de Jurassic Park, que pueden hacer lo que le da la gana, y no, esto es un entorno natural, son parques naturales y hay que cuidarlo porque es de todo. Así que con esta rutita, desde el Inset Park, pasando por el Arboreto de Luis Ceballos, llegando luego a San Juan, puerto de San Juan de Malagón, hasta Coronación, porque llegas al puerto y luego lo coronas en el Alto de San Juan de Malagón. Luego no me atreví a andar mucho, a entrenarme en Castilla y León, porque a saber dónde podía acabar yo, o sea, que a saber dónde podía llegar, así que... Y luego volviendo por este camino de las setas y el horizontal, que también es muy bonito, relaja mucho, es la naturaleza. Y otras veces también lo que he visto es otro tipo de animales, ardillas, algún otro tipo de pájaros, incluso insectos, y esto, y lo que hay que hacer es eso. Si veis cualquier tipo de animal, intentar, no se os ocurra hablar por teléfono ciertas cosas porque lo puedes asustar. Ahí el invitado, como se suele decir, eres tú. El que tiene derechos es el animal, que paso está en su entorno natural. Así que espero que os haya gustado esta ruta senderista. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.